Quisiera antes de comenzar la clase, y ya ahí está el formato, ustedes lo están viendo, eh, precisar algo que he dicho en las otras oportunidades. Recuerden que estas primeras clases es un formato, es una estructura, más o menos poner las barandas con un cerco o con una estructura no sólida del todo, pues esto no es un chaleco, eh, eh, digamos, no es una camisa de fuerza. Esta tiene algunas variables que por sobre todas las cosas, cada casa iglesia o cada discipulado, en el caso nuestro, debe ser guiado por el Espíritu Santo. La labor nuestra, en este caso mi labor, poner, establecer algunos principios de qué es lo que es, cuál es la esencia de las casas iglesias, pero aquí no estamos radicalizando absolutamente nada. Tampoco significa esto de que cada persona va a tener su propio proceder y se va a salir de las cosas que estamos estableciendo, así de manera impulsiva, porque cree, porque así lo siente, ¿no? Tampoco es ese extremo. ¿M? Pero sí poner ciertos puntos de qué lo que es una casa iglesia. Es una temática que ya hace muchísimos años la hemos eh, conocido, practicado, ha habido fruto, pero ya hace un poco más de una década que no tocamos estos puntos porque Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba llevando a, a otras enseñanzas de crecimiento interior, de madurez interior, de establecer el carácter de Cristo en nosotros, y creo firmemente que hoy día, en la medida que la gracia del Señor vaya creciendo, que Cristo va creciendo en cada uno de nosotros, tenemos otra percepción, otra visión de las cosas desde un punto de vista más maduro, tenemos la revelación del Cristo, el nuevo pacto, Cristo en nosotros, y hoy día, por lo más, dentro de ese contexto, tenemos una clara visión de lo que es la iglesia del Señor. No es una organización, sino es el organismo eh, puro, poderoso de Cristo, y las estructuras que tenemos son parte de una organización. ¿Mm? La organización está sujeta al organismo, pero no así el organismo a la organización. ¿Mm? Así que vamos con esta lección número 3, que comenzamos en forma inmediata. Lección 3: cualidades básicas de las personas que trabajan en las casas iglesias. Eh, se me salió. Ahí está. Ahí se ve súper bien. Se salió de nuevo. Se me sale, algo está pasando. Eh, Intenta una vez más y si no, la versión básica como lo entrenamos. Voy de nuevo. ¿Se ve bien? Sí se ve. Perfecto, Ahí sí. va. ¿Qué llamamos casa iglesia? Voy a ver primero, por el tema de la grabación, voy a comenzar de nuevo, ¿ya? Conociendo lo que es la casa iglesia, cualidades básicas de las personas que trabajan en las casas iglesias. ¿A qué llamamos casa iglesia? Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. ¿Qué llamamos casa iglesia, o aquí llamamos la casa iglesia? Llamamos casa iglesia a todos los grupos de hijos de Dios que se reúnen en casa para orar al Señor, adorarle, recibir la palabra, ser capacitados, ministrarse unos a otros, cuidar unos de los otros, y organizarse para ganar a otros para Cristo.
multiplicar las casas iglesias y extender el reino de Dios de todas las maneras posibles, de todas las maneras posibles en el contexto de lo que Dios así demanda en cuanto a lo que de santidad también se refiere. Estamos hablando de las cosas puras, métodos puros que Dios ha determinado para que la iglesia se pueda explayar. ¿Por qué le llamamos casa iglesia? Porque los que la constituyen son la iglesia que se reúne en las casas de algunos de ellos para funcionar como iglesia. Las funciones básicas de la iglesia son desarrolladas en las casas iglesias. La coinonía, la diaconía, la didachet, los carismas, el querigma, los sacramentos, el pastoreo. ¿Qué es lo que es la coinonía? Es la comunión entre los hermanos y el cuidado mutuo que debe haber entre cada uno de nosotros. La diaconía nos habla del servicio, nos habla la ayuda mutua. La didaché es la enseñanza de la palabra de Dios. Carismas es la administración de los dones espirituales. Los sacramentos, bautismo en agua, la Santa Cena, y el pastorado es todo lo que involucra la consejería, la restauración, la guianza y la exhortación. Es la razón cuando Pablo dice que hay hermanos, cuando ustedes se reúnen, hay salmos, hay cánticos, hay lenguas. Había toda una expresión, una exclamación profética dentro de las iglesias, en la iglesia primitiva, solo que Pablo dice, hágase todo, pero decentemente y en orden. Unos, en función de la decencia, no hacen absolutamente nada. Pablo dice, hágase todo. Dentro del orden espiritual, hágase todo, pero de manera decente y en orden. En todo lo que es el trabajo de casa iglesia, siempre habrán personas que van a liderar, siempre habrá alguien que va a secundar eh, para ser un buen líder. eh, Siempre se requiere ser un buen segundo. Quiero que eso quede establecido en cada uno de ustedes. Si hay algo a lo cual estoy tremendamente apasionado, es que la iglesia del Señor crezca, haya en Chile, que familia con propósito, la congregación haya, crezca, y eso lo hace Dios a través de cada uno de nosotros. Donde tú vas, yo estoy, donde vamos, allí está la iglesia del Señor presente. Somos la expresión de Cristo, somos las epístolas de Cristo hoy en día, que nos leen, carta abierta, leída por todos. Eso es lo que somos nosotros. Tanto mi motivación en Cristo, y le pido al Espíritu Santo que nos dé esa pasión, esa fuerza en lograr inyectar ese pensamiento de Dios en cada uno de ustedes, que les vuelva personas apasionadas, porque los siguientes puntos tienen que ver que todo lo anterior que debemos desarrollar, sí o sí, Dios lo hace a través de personas. ¿Mm? No puede haber un arca de Noé si no hay un Noé. Dios preparó a Noé, tuvo que comenzar todo de nuevo, toda una civilización desaparece, aparece la familia de Noé, Dios lo formó y hay que estar formado por Dios para estar y ser fiel a un diseño, a un proyecto, a un plan, una visión, en la cual vas a estar sometido 100 años construyendo algo que parece increíble, imposible, la burla, pero así fue. ¿Cuánto Dios se demora en cada uno de nosotros? Algunos de los puntos vienen a continuación, que habla de cualidades que debe tener el líder, el obrero, el servidor de la casa e iglesia. El líder, el segundo, el ayudante y quienes son los anfitriones de una casa iglesia. Meramente cualidades del líder. Debe ser convertido a Cristo. ¿Mm? Con una experiencia
profunda, definida, reconocible y permanente en Cristo, con una decisión definida y comprometida con el Señor Jesucristo. Josué dijo, yo y mi casa hemos decidido, definitivamente, eso significa, definitivamente, mi casa, familia y yo y mi familia, serviremos. Segundo, tienen que ser personas llenas del Espíritu, con una vida llena del Espíritu. No estoy hablando que tenga una experiencia con el Espíritu, necesariamente. Hay personas que pueden tener experiencia con el Espíritu Santo y todo eso es bueno, es saludable, es bienvenido, pero se quedaron en la experiencia. Y la llenura es algo que es todos los días. Todos los días necesitamos guianza del Espíritu Santo y para eso necesitamos estar llenos, con una vida llena del Espíritu, con una vida identificablemente saturada del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo le brillan sus ojos, son apasionados, eh, comprenden, no entienden, están comprometidos, involucrados en la visión del reino, buscan el reino de Dios, su justicia, porque saben que todo lo demás que usted, yo, que aquellos que servimos al Señor, igual que todos, necesitamos, requerimos, pero buscando el reino de Dios y su justicia, nos damos cuenta que Dios nos provee todas las cosas. Eso dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Estoy hablando al líder de casa, iglesia, a ese pastor, a esa pastora que da sus primeros pasos con dos o tres personas, con dos o tres familias. El punto tercero, acá es, tienen que ser comprometidos, un compromiso definido con Cristo, con una vida comprometida con los hermanos, con una vida comprometida con la obra de Dios, comprometidos con la visión que Dios ha encomendado a esta casa de fe, que es familia con propósito. Dice Ruth capítulo 1, el verso 16 y 17, responde Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, que a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todo vínculo, todo vínculo que discípulos de Cristo tengan con la casa de fe en la cual nosotros nos encontramos, si estás vinculado con Dios, estás vinculado con la casa en la cual Dios te tiene. Y si lo simplificas un poco más, si estás comprometido con Dios, vas a estar vinculado y comprometido con la casa iglesia en la cual Dios te tiene. Esto, dice Pablo a Timoteo, encarga a hombres fieles, fieles. Oro a Dios para que cada uno de ustedes conecte, comprenda esta labor maravillosa, la cual debemos desempeñar, orar por multiplicación, orar no solamente por la multiplicación interna, porque vamos creciendo, los frutos se van viendo en la vida personal de cada persona, por sus frutos los conoceréis. Crecido, no eres la misma persona de ayer, se ven los frutos de crecimiento, pero lo básico del Evangelio, el fruto inicial en cada uno de nosotros, se refleja en los nuevos convertidos. ¿Cuántas personas estamos atendiendo? Todas esas cosas que hemos hablado durante esta semana y que creo que Dios, a través de esta enseñanza, tiene que saturarnos. Nos puede molestar, pero tenemos que estar saturados con la casa en la cual Dios nos tiene y con la visión a la cual nosotros debemos responder, sujetos a sus líderes espirituales. No quiero explicar No quiero explicar qué significa sujeción, por lo que dije al principio, la razón por qué no enseñamos esto por mucho tiempo es porque Dios nos tenía sometido a otro tipo de enseñanza que, que tiene que ver con la vida del espíritu,
muchos de ustedes que me están viendo en esta jornada entienden perfectamente cómo Dios nos sumergió en esas enseñanzas y veo a muchos de ustedes que cuando predican o enseñan tienen ese vocabulario que nace del interior, del espíritu, porque hay un espíritu ya formado, un carácter procesado. Me refiero a sujetos, a sus líderes espirituales, en ese contexto, en amor, sujeción en amor. Nosotros no hablamos de manipulación, no hablamos de intimidación, no hablamos de un liderazgo vertical, no estamos hablando de algo piramidal. Por favor, erradique ese tipo de liderazgo de nuestras enseñanzas, porque no es así. No solamente nos sometemos a Dios, no solamente nos sometemos a nuestros pastores, también nos sometemos unos a otros en el Señor. Y cuando hablo de sujetarnos a nuestros líderes, en la casa iglesia donde usted va, puede haber alguien que sea un joven. Mañana alguno de nuestros jóvenes va a comenzar a liderar una casa iglesia. Espero que eso sea pronto. Mañana una jovencita va a comenzar a liderar una casa iglesia. Mañana alguien, hombre o mujer adulta, va a comenzar a liderar una casa iglesia. Nos lleva todo el tiempo que quizás algunos de ustedes tienen, o alguno que lleva años va a comenzar a liderar una casa iglesia. El que lleva años se va a encontrar que en la casa iglesia hay jóvenes que seguramente tienen más conocimiento que tú. Y lo vamos a ver, jóvenes, adultos, me parece bien. Sin embargo, debemos sujetarnos a lo que Dios establezca en un lugar. La sujeción nunca, nunca es impuesta. La sujeción siempre va a ser voluntaria. La sujeción debe ser en amor. La sujeción demanda aplicar la inteligencia espiritual. ¿A qué significa inteligencia espiritual? Significa que muchas de las cosas que ocurren en un ámbito espiritual no tenemos que entenderlo todo, no tenemos que entender un proceder de nuestro pastor, de nuestra pastora o quien atiende una casa iglesia, pero la demanda del espíritu, ¿cuál es? Sométase, sométase. Podemos dialogar, podemos conversar, pero no todo diálogo y no toda conversación necesariamente va a ser de mi agrado, pero eso no significa que yo no deba someterme. Todo esto dentro de la gestión que se realiza en una casa iglesia. La verdadera sujeción es edificante para el cristiano. Cada momento de obediencia habrá una ganancia. Recuerda que si hoy eres un buen segundo, mañana serás un buen primero. Si eres un mal segundo, mañana solo serás un caudillo. Nosotros no necesitamos caudillo, nosotros necesitamos poder llevar a cabo una paternidad, un liderazgo, eh, servicio, esa es la palabra que debemos usar. Liderazgo es servicio, ministerio es servicio, por eso somos servidores, por eso somos obreros. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El salmista en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otra característica, esperamos de nuestros líderes obreros de casa iglesia, que sea un fiel al trabajo de Dios. Como por ejemplo, perseverante en asistir y cumplir sus tareas, puntual en los horarios y en las fechas. El líder de casa iglesia debe llegar mínimo 10, 15 minutos antes. En lo posible irse 10, 5, 10 minutos después. Necesitamos entrar en esas, por supuesto, algunos tienen problemas de horario por trabajo, estoy hablándole de la regla, no la excepción, pero la puntualidad,
cada uno de nosotros tiene que ser esencial, ser responsable, sin desmayar en las pruebas. A menudo estamos expuestos a pruebas, a menudo estamos expuestos a situaciones, y solo, y por lo general, se dan el día que tenemos que ministrar. El día que tenemos que salir del trabajo corriendo es el día que hay más vehículos en las calles, en que justo en tu trabajo te dicen que tienen que quedarte más minutos, en que algo ocurre en casa, siempre, siempre, pero todas aquellas cosas también liberan potencial, liberan creatividad, pero lo importante, seamos responsables y que ninguna situación externa, externa, que podamos recibir como golpes en nuestra vida. Los golpes son por fuera, pero nunca, nunca los golpes nos van a afectar en nuestro interior. Nunca los golpes externos van a afectar nuestra motivación interna. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, viendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, estáos varonilmente y esforzados. Otro punto, el obrero de la casa iglesia, aptos para enseñar, aptos para enseñar. Por eso que quienes están liderando hoy son aquellos que pasaron la escuela teológica básica, que pasaron el primer año de escuela de formación ministerial. Nunca es suficiente. Por favor, quiero que eso que quede grabado. Nunca es suficiente. Por eso somos obreros. Estamos buscando, rebuscando, extrayendo, guiando. Hay un manual, hay una enseñanza. Se te enseñan, tú tienes el día domingo, están las casas iglesias, están las escuelas, pero el obrero siempre, siempre está. Primera cualidad, ¿cuál es? Yo soy la palabra. Tiene que ser nuestra escuela como FCP, escuela, digamos, el ADN que tiene nuestra congregación. Por lo demás, somos personas estudiosas en la palabra. Yo en el Señor les demando a ustedes, los que trabajan con personas, trabajan con gente, están expuestos a la administración, tienen que ser estudiosos en la palabra, porque un obrero tiene que ser apto para enseñar. ¿Mm? Tener material de apoyo, libros cristianos, consulte, pregunte, no pregunte a cualquier persona, ¿Mm? Pregúntele a sus pastores, a las personas. ¿Mm? De acuerdo a la visión que Dios nos ha dado, nos ha entregado, es el material de apoyo. También nosotros tenemos para poder potenciar el trabajo y la labor que estamos desempeñando. Además, tiene que ser una persona enseñada. ¿Mm? El liderazgo, por lo general, tiene un síndrome o un síntoma. Siempre sabe todo, todo lo sabe. Y eso es muy peligroso. Todos hemos pasado por ese túnel donde nos perdemos, donde nos envanecemos y queremos ya saberlo todo, y no es así. No es así. En el reino, el que quiere ser grande debe servir. No, esto es al revés. Las paradojas del reino tienen como finalidad golpear nuestro yo, golpear nuestro ego. Y el que se quiere exaltar, Dios lo va a bajar. Y para que seas exaltado, Dios te va a humillar. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado por el Señor. Sé una persona enseñable. Ve a la casa iglesia. Si aún no atiendes casa iglesia, esto tiene que ser rápido. Que Dios te dé, que las familias de nuestras congregaciones vayan abriendo sus
puertas, vayan abriendo sus casas, no podemos esperar más tiempo. En la mente nuestra, la gente nunca va a estar preparada, la gente esperamos una perfección humana, y no, Dios tiene su propia forma de perfeccionar. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos son los apóstoles, son los discípulos de Cristo. Mira la calidad de personas que eran. Hay más características malas en ellos que buenas. Pero Dios es capaz de sacar una piedra en medio de una caña, como fue el apóstol Pedro, de haber negado al Señor, y mira lo que conocemos de él hoy en día. Pero hay características de una persona enseñable. Mientras no estés atendiendo una casa iglesia, o ya estás atendiendo una casa iglesia, sigue siendo una persona enseñable. Cuaderno, lápiz, anota, eh, todo, escribe todo lo que tengas que escribir, y en este tiempo aprende gratis todo lo que aún puedes aprender gratis. Sé una persona dócil, una persona suave, una persona apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Y si notas que lo que dicen que se contrapone un poco con lo que tú crees, aprende a guardar silencio, habla en el momento adecuado, sigue anotando. Y si tú eres más madura que esa persona que está a cargo de la casa iglesia y crees saber más que esa persona que está en la casa iglesia, no le hagas saber, no tires tu artillería de conocimiento sobre esa persona. Por el contrario, apóyala, abrázale, porque mañana te va a tocar a ti liderar, atender una casa iglesia. Sé alguien enseñable, que se note que eres deseoso de aprender. Esas personas que succionan el conocimiento. ¿Mm? Cuando ministro, cuando predico y veo que hay personas que están anotando, me tengo la experiencia de estar predicando, y hay personas que están con los celulares grabando, o en audio, o video, y uno nota que quieren succionar la gracia y el conocimiento que tiene aquella o aquel hombre o aquella mujer que está ministrando. Pablo enseña este punto muy claro en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 6. No sea un neófito, ¿m? Que no sea alguien bien convertido, no sea que envaneciendo, vale decir, alguien que recién se ha convertido, cuando tiene experiencias en Cristo muy poderosas, muy fuertes, sigue siendo un neófito, porque tiene la experiencia, pero no tiene la revelación. Cristo del todo, una experiencia gloriosa y poderosa, pero no puede llevarla, puede explicarla. Cree que por esa experiencia ya puede hacerlo todo, e ir a todo lugar y enseñar o predicar, y no es así. O sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso que tiene que ser apto para enseñar. Dicho en otras palabras, tiene que ser una persona que usa bien la espada. La espada sirve para atacar, la espada sirve para defender. Algunos usan la palabra solamente para atacar, y cuando tienen un problema o una situación no saben defenderse. Eso se te enseña, pero para que alguien te lo enseñe, tienes que ser una persona deseosa de aprender. ¿Cuántos años llevemos importa cuántos años llevemos en la iglesia? Tú transmites algo cuando eres una persona deseosa de, de aprender. También transmites algo cuando no eres una persona aprendiz, ¿no? Cuando no, ya crees que lo que tú tienes es mejor que lo que tus pastores te están enseñando, tú estás entrando en este punto. Estás viendo más en lo que tú sabes que en lo que se te está dando. No importa cuántas veces haya que enseñarte. Es pastores que a mí ya me enseñaron lo que es las casas iglesias. ¿Cuántas casas iglesias tienen? Pastores que ya me enseñaron el manual del discipulado. ¿Cuántos discípulos tienen? No, no cuántas personas le predicaste en la calle, le entregaste un folleto. No, no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de cuántas personas tienes como discípulos que has consolidado. Y cada casa iglesia que nace, algo se comienza a gestar. Eso me refiero yo, que eso no es su estructura. La casa tiene una vida en sí misma. Siembra la semilla en un matrimonio, se siembra la semilla en un joven, en una señorita, en un grupo de personas, y se comienza la semilla de ser, y comienza a multiplicarse. Ahí hay un seguimiento. ¿Lo has visto? Usted que crees saberlo todo, ya llevas años, eh, tienes experiencia en casa iglesia, en discipulado, notamos que llegamos a un punto en que tenemos mucha información, podemos tener mucho conocimiento, pero los frutos, ¿dónde están? Ya Dios nos está demandando frutos. Mis hermanos, el punto es esencial en la vida de un líder, en un hombre, en una mujer de Dios. Tiene que tener un corazón, espíritu, deseoso de aprender. Otro punto, lleno de visión y de fe, lleno de visión de lo que Dios desea hacer con la casa iglesia. Acabo de mencionar, llega un momento en que la casa iglesia se consolida, para que seguir con las mismas personas siempre, consolida. Pablo dice que fue enviado por el Espíritu Santo junto a Bernabé allá en Antioquía y vieron la gracia y cómo se multiplicó. Y esa iglesia en Antioquía, escuche esto, esa iglesia en Antioquía llegó a tener, están los registros, llegó a tener más de 200.000 miembros. Hoy día hablamos de mega iglesia nosotros en el siglo XXI, mega iglesias en Corea, mega iglesias en Colombia, en Brasil. Eh, la primera mega iglesia fue allí en Antioquía. 200.000 personas llegaron a tener una de las librerías más grandes de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Multiplican. No es que la casa iglesia se multiplique de manera mágica, no estoy hablando de eso, estoy hablando del líder, al obrero que está en la casa iglesia, se los dije en la clase anterior, no lleven el culto a la casa iglesia. ¿Mm? Puede haber expresión y puede haber manifestación porque ya lo hemos dicho, pero siempre pensando que esa casa es dos casas y de esas dos casas tienen que salir cuatro casas. Aleluya, yo creo eso, lleno de visión con lo que Dios está haciendo en la iglesia, lleno de fe para creer que Dios cumplirá la visión y les usará como instrumento para lograr y llevar a cabo la visión del Señor. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Visitas una casa y cuando visites una familia, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando el sacerdote pasaba por un lugar, todo el mundo sabía que el sacerdote había estado en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque quedaban las gotas y las manchas de aceite. Este es un paralelo. Y les reconocía que habían estado. Cuando tú llegues a una casa, cuando visites una familia, cuando vayas a ver a un joven, se sepa, se comprenda, se entienda que Dios estuvo presente en ese. Van a llamar, te van a buscar para pedir que vuelvas a ese lugar. Otro punto, metas claras. Cuando trabajamos en casas iglesias, trabajamos en metas claras. Cuando un corazón ha sido lleno del Espíritu Santo y nuestro carácter ha sido procesado, podríamos comprender perfectamente este punto de las metas. ¿Mm? Si lo hacemos con una mente no renovada, con un carácter no formado, las metas para nosotros es sinónimo de competencia. ¿Quién tiene más discípulos? ¿Qué casa iglesia tiene más gente? Y nosotros
y lo digo con mucha humildad, creo que estamos desconectados y estamos lejos de todo eso porque no es el negocio del Padre. Nosotros estamos en el negocio del Padre y estar en el negocio del Padre con un corazón rendido, una mente renovada y un carácter formado, también hay que establecer metas claras. Te dio 5 talentos, te dio 4 talentos, o te dio 2 talentos, o te dio un talento, te dio 5, porcentualmente multiplica para que tengas 10. Si tienes 2, multiplica para tener 4. Deberías hacer lo mismo si tienes 1. Esconderlo. No importa la medida de gracia, la medida de fe de gracia que tú puedas tener. 1, 2 o 5. Pero establezcamos metas. Trabajemos los dones. Multipliquemos los talentos. Multipliquemos la labor. Lleguemos con esa mentalidad, con esa mente procesada, con ese espíritu renovado. Saber dónde vamos. Claridad lo que queremos conseguir. Es lo que estamos enseñando. Es lo que estamos enseñando. Es lo que estamos enseñando. También tienen que haber metas personales. En el trabajo personalizado. Que tengo con discípulos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en el trabajo matrimonial, en el trabajo con niños. Si fijan metas al grupo que son inalcanzables, perdón, se fijan metas al grupo alcanzables y posibles dentro de la fe del Señor. Claro, aquí no estamos hablando de cosas desorbitantes. Oremos al Señor para llegar a fines de diciembre de este año 2024, porque vamos a tener 1000 personas. Usted entenderán que no estamos hablando de eso, pero algunos hablan así. ¿Mm? Como se decía antiguamente, mega elástico, es decir, toman un punto y lo hacen mega, pero lo tiran. No, pero tampoco podríamos justificar la ausencia de. Tiene que haber un mea culpa en cada uno de nosotros. No, no lo que estamos haciendo, ¿ah? Pongamos atención a este punto. No es lo que estamos haciendo, sino qué es lo que no estamos haciendo. Hay algo que no estamos haciendo. Causa y nos provoca ausencia de frutos. Pablo dice, Filipenses 3:14, sigo la meta, al supremo llamamiento de Dios. Gloria al Señor. Otro punto, cualidades en cuanto al carácter del líder, ¿no? Del obrero de la casa iglesia. Deberíamos, como tarea, ir cada uno de estos puntos, ¿no? Cualidades. El líder tiene que ser alguien maduro, fiado, seguro, sincero, honesto, íntegro, comprensivo, compasivo, generoso, desinteresado de sí mismo, paciente con los demás, alguien leal, confiable, amable, desfiasta, accesible, abierto con todas las personas y no solo con sus pares, con todas las personas, aún con los que no piensan como él o como ella, alguien de buen testimonio con los no cristianos, alguien disciplinado, alguien organizado, decidido, capaz, valiente, humilde, capaz de decidir rápidamente. ¿Mm? Cualidades de los anfitriones de la casa iglesia. En lo posible convertido. No es una condición, pero sí es deseable. Allí podríamos tener matices, porque alguien podría preguntarme con todo derecho, eh, ¿qué
qué diferencia hay entre uno y otro, y de hecho hay diferencia. ¿Mm? Pero hay que precisar, cuando hablamos de no convertidos, es porque no son convertidos, es decir, no tienen ningún interés ni en el reino, ni en la iglesia, ni en Dios, pero uno puede tener familia que asisten ocasionalmente a la iglesia o son amigos, familias de alguien o algún miembro de la congregación que acceden muchas veces, y he estado en casos así, acceden a que su casa se haga una reunión, ellos le llaman reunión evangélica, y es el puente, se recuerdan cuando enseñamos el puente natural, y es el puente para finalmente llegar a una casa sí, para comprender, para entender todo lo que involucra las demandas, el señorío y el reino de Él. Siempre es deseable que las familias sean convertidas por los puntos que vamos a ver a continuación. La existencia de personas inconversas en la familia directa que vive en la casa iglesia suele dificultar el desenvolvimiento normal de los programas y reuniones en la casa iglesia. Así como he dicho recientemente que he tenido experiencias buenas con personas que no son del todo convertidos, debo decir que he tenido malas experiencias con personas que no son nada de convertidos o cuando en la familia misma hay alguien que no es convertido. En casas iglesias donde en el segundo piso está la tele fuerte, o los no convertidos se van a la cocina y dejan a la mamá que es convertida allí en el living comedor, y los que están en la cocina gritan, hablan fuerte, y estamos hablando de verdad de una falta de respeto tremenda. Entonces, no sé si me doy a entender cuándo está el equilibrio de hacer o no hacer una casa iglesia. En un hogar donde los miembros de la familia son creyentes, consagrados, se tienen reuniones con mayor éxito y mejores resultados. En nosotros, Pete, todas nuestras casas iglesias son con personas creyentes y yo diría todas son parte de la congregación. Con buen testimonio, cualidad de los anfitriones, con buen testimonio en el vecindario. Eso es importante. Eso es importante. En principio, no es fácil detectar el testimonio que un hogar tiene entre sus vecinos, pero luego de algunas semanas de reuniones y de visitas en el barrio, se puede detectar claramente si el testimonio de esa familia es bueno o es malo. Y no tengo ningún punto allí porque entiendo que el sentido común nos indica que cuando uno va a este tipo de reuniones, uno va notando cómo es ese ambiente, cómo es la familia, cómo son los que integran esa familia. Y uno debe ponderar en el buen testimonio de esa. El buen testimonio de la familia es fundamental para poder edificar algo sólido en ese lugar. Malos testimonios entorpecen, debilitan y a veces hasta destruyen el trabajo en la casa iglesia. Segunda de Corintios 8:21, procurad hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Estamos hilando fino en cuanto al testimonio. Cuando tú llegas a un hogar y te das cuenta que en ese hogar se hacen cosas eh, que están en un hilo, en una línea de la ilegalidad, eh, allí hay que tener algunos reparos, porque la palabra integridad es luz dentro de un lugar, de un condominio, de un barrio, de una calle, donde queramos eh, establecer una, una casa, una casa iglesia. Eh, el anfitrión tiene que estar dispuesto a trabajar por Dios. ¿Mm? Quiero que ponga atención al siguiente punto. El anfitrión de casa iglesia, él
ella o ellos no presta la casa para que se haga una reunión, sino que él, ella o ellos abren su casa, sus vecinos, parientes, hermanos, y les invita a venir para que sean bendecidos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Alguien puede decir, como por ejemplo lo que dije al principio, cuando no son del todo comprometidos o convertidos, esa familia dice, no tengo ningún problema que hagan reuniones en mi casa. Aquí está mi casa, y son muy respetuosos. Pero en la visión que estamos trabajando nosotros, como familia con propósito, pretendemos que el anfitrión no preste su casa, sino que él o ellos abran su casa. ¿Cuál es la diferencia entre prestar su casa? Ahí está pastor para que hagan una célula, hagan una casa, iglesia, a decir yo abro mi casa, es que el anfitrión está comprometido, involucrado en un 100% en la labor del trabajo de evangelismo, discipulado que se hace en la casa iglesia. El anfitrión debe ser el brazo derecho del líder en cuanto al evangelismo del barrio. Quiero explicar ese punto. ¿Qué significa que el anfitrión sea el brazo derecho? Porque alguien me preguntará, pastor, pero usted acaba de decir que hay un líder, que hay un segundo, que hay un Timoteo, que hay un Josué que ayuda a Moisés, o un Timoteo que ayuda a Pablo. En este contexto, lo voy a repetir, el anfitrión debe ser el brazo derecho del líder en cuanto al evangelismo del barrio. Recuerde bien, termina la casa iglesia, todos se van. Mi pregunta es, ¿quién queda en el hogar? No solamente queda en el hogar, queda en el sector. Es el anfitrión. Casa iglesia es el día martes, la madrugada del miércoles. Un vecino tiene a su niña de 8 meses enferma. Esta oración, ¿a dónde va a ir? Va a ir a esa casa. No está el líder. Poco está el ayudante del líder. ¿Quién está? Está el anfitrión. Por lo tanto, el anfitrión en este contexto es debe ser tremendamente competente y no un ente pasivo dentro de la casa. Es pasivo aquel que dice, aquí está mi casa, pueden venir las veces que quieran, yo presto mi casa para que hagan una reunión un día por semana. En el contexto de la visión que Dios nos está entregando y estamos llevando a cabo y ejecutando, el anfitrión es una persona que está comprometida 100% en la labor y en el trabajo del evangelismo y la extensión del reino de Dios. Un anfitrión indiferente, un anfitrión indiferente al trabajo de la casa iglesia, aborta desde la entrada toda posibilidad de crecimiento. Lo dije, tú llegas a una célula, a una casa iglesia, y apenas tú llegas, apagan el televisor. ¿Qué te estaban esperando? Estaban orando, orando para que no llegues, orando para que ojalá la reunión no se haga. Pero cuando tú llegas, el anfitrión, media hora antes, ya tenía todo preparado, todo arreglado. Sientes un aroma, un ambiente especial, tiene música cristiana, tiene las sillas, agua puesta, si vienen los hermanos. Y no me estoy refiriendo, por favor, no me estoy refiriendo a lo comestible. Ni siquiera voy a tocar ese tema. Si hay que hacer convivencia, no hay que hacer convivencia, si al final hay que tomar té, café, mate, chocolate, hacer una cena, ni siquiera me voy a meter porque eso es lo menos importante dentro de la enseñanza. La comida nuestra es otra. Si hay café, si hay té, bienvenido. Pero con todo aquello podemos hacer todo eso y no tener fruto. El anfitrión es tremendamente importante y trascendente en esto. Es la primera, es la impronta de la casa iglesia, es lo que muestras, lo que reflejas, la atención. Otro punto, cuanto al anfitrión o anfitriones, son personas, deben ser personas amables, cariñosas con la gente.
¿Mm? Hay que orar por nuestra cara, por nuestros gestos, aquel que no es amable, que sea amable. Tuviste un problema en casa, que no se te note en la cara. eh, Tú llegas a la casa iglesia y te están esperando. ¿Y cómo estamos? Aquí estamos, hermano. Tuvimos un problema, pero igual vamos a hacer la casa iglesia. Sí, igual vamos a hacer la casa iglesia, pero resérvate ciertas cosas puntuales, personales que han ocurrido al interior de tu familia, menos que de verdad merites, lo digas o lo divulgues delante de los demás. No estoy minimizando el problema, por favor. Solo estoy diciendo que hay lugares, momentos, espacios donde tú puedes contar tus problemas personales y no necesariamente ventilarlos allí en una casa iglesia, menos en el anfitrión que sea gentil, que sea cariñoso, que sea amable, que tome los nombres. Estamos en ese orden. ¿Mm? Está el líder que llega a la casa iglesia. El ayudante, el segundo, el que le va a ayudar, seguramente se van a turnar ministrando en la medida que así el líder lo determine. El líder va a estar observando, sabe ministrar, pero la gestión, la logística, tiene que estar involucrado y comprometido 100% el líder de casa, perdón, el anfitrión de la casa iglesia. Las personas vuelven a una casa donde han sido bien recibidas, donde reciben el cariño y la cortesía, no así, no así a un lugar donde se les trata con frialdad e indiferencia. Como dice el dicho, no solo queremos que se quede, sino queremos que vuelvan. ¿Mm? Tú invitas a una persona a la casa iglesia, que es una persona amable, educada, con sentido común, se va a quedar hasta el final, hasta el final. Pero si no hubo un desarrollo ético de quienes atienden la casa iglesia, cortesía, de amabilidad, la persona no va a volver nunca más. Entonces, ¿qué hacemos para que alguien no solo queremos que se quede, sino queremos que vuelva? Y está. ¿Mm? Esos tres entes son tremendamente importantes, las tres personas, por decirlo así, son tremendamente importantes en el desarrollo y crecimiento de la casa iglesia. Los anfitriones deben ser amables, cariñosos, deben ser respetuosos. Y lo digo porque hay personas que el líder puede venir llegando del trabajo y va a llegar y llama, manda un WhatsApp, voy llegando, voy atrasado 3 minutos, pueden pasar ese tipo de cosas, pero quien siempre está en la casa es el anfitrión. Por eso se determinó un día, se determinó una hora en que él, ella o ellos pueden dar eh, acogida a quienes van llegando. Hechos 16:15 dice, y cuando fue bautizada, Lidia y su familia, nos rogó, nos rogó Lucas y Pablo, diciendo, si habéis dado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y le decimos a Lidia, ¿m? Hemos visto tu fidelidad. ¿Cuántas Lidias podrían decir lo mismo? Por ahí está nuestra hermana Lidia, Lidia en forma literal, Lidia Rivas, ¿m? Pero todos podríamos ser Lidia, ¿m? En el contexto de lo que estamos enseñando. Eh, los anfitriones, recuerde que el anfitrión es el anfitrión. Redundo y sé que entienden lo que estoy hablando, no es el líder ni el ayudante del líder que gestionan y llevan a cabo toda la esfera espiritual, la administración en aquel lugar. Los anfitriones de la casa iglesia, aunque dueños de casa, deben ser igualmente sujetos al líder, como cualquier otro miembro de la casa iglesia. La desobediencia o desaveniencia manifiesta del anfitrión hacia el líder, tiene más repercusiones negativas sobre la casa iglesia que si el desobediente fuese otro miembro del. Como que tú eres el anfitrión o la anfitriona
Y cada vez que está la casa iglesia, te pones a discutir con aquel que va a ministrar. Pones a discutir con el líder, hombre o mujer que está y lo desautorizas o te haces saber, te haces ver y, y, y en eso hay que tener cuidado. Las relaciones entre el líder y el anfitrión deben ser excelentes, edificantes y bien establecidas desde el principio, desde el principio. Y cuento mi experiencia. Cuando comencé años atrás, todavía no me casaba, creo, y recuerdo que atendíamos una casa iglesia, yo trabajaba en la Armada, salía a las 5 de la tarde y me iba caminando desde el lugar de trabajo, caminaba media hora, eh, y la casa iglesia era a las 7 de la tarde. Yo salía a las 5, primero tomaba algo, comía en el camino y llegaba más o menos a la hora. Todavía me acuerdo, allá en Cerro Artillería, en la calle se llama Muñoz Gomero número 9. Mira, todavía me recuerdo, año 87, 88, por esos años. Y 1987, 1988, a eso me refiero. Joven, joven, y había mucha gente, ahí creo unas 20, 25 personas en esa casa, llegaba mucha gente, un lugar muy popular, de muchos niños, muchos adolescentes, matrimonio, y un día tengo la sorpresa que llego y había silencio, era temprano, 10 minutos para comenzar, y la casa iglesia ya había comenzado. La pregunta es, ¿por qué comenzó? Porque la anfitriona, mi hermanita Raquel, me recuerdo el nombre de mi hermanita, muy amada, ella había invitado a unos mormones a la casa iglesia, unos mormones. ¿Y qué ocurría? Los mormones estaban llevando a cabo la reunión. Ellos habían comenzado la reunión, tenían un libro grande abierto y me estaban discipulando a toda la gente. Y cuando yo llego, la hermana me hace entrar y me dice, hermano Manuel, hermano Manolito, me decía ella, qué bueno que llegó porque tengo un hermanito súper lindo. No, eran lindos porque los mormones son todos lindos, ¿ah? Pero son lindos en el Señor. Allí yo tuve mi reparo, ¿cómo paraba eso? Oh, no había qué hacer. Me compliqué un poco, y creo que me recibí toda la enseñanza de los mormones igual que ellos, porque no tenía la expertise, no tenía la sabiduría, cómo aplicar, cómo hacerlos callar, y desde ese día, al día siguiente no teníamos casi iglesia, igual fui, necesitaba conversar con mi hermana, le hice saber la importancia del anfitrión en una casa iglesia, que nunca debe tomar determinaciones si primeramente no consulta. Limón 20:21 dice, sí hermano, conforta mi corazón en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, prepárame también alojamiento. Un ejemplo, allí tenemos. Sigamos avanzando. Cualidades de los ayudantes o colaboradores del líder. Un ayudante en la práctica es un líder más. Claro que sí. Solamente que no pueden haber dos cabezas en una casa iglesia. Hay un equipo de trabajo, el líder, el ayudante y el anfitrión, y aún pueden haber más ayudantes que van sumando ahí a los equipos, y todos potenciales líderes mañana, en el orden cronológico, podríamos llamarle, o establecido. Evidentemente el ayudante se perfila como alguien que mañana va a atender la siguiente casa. Es decir, porque el ayudante espera la oportunidad que la iglesia o la casa iglesia se divida. Nosotros dividimos para multiplicar. ¿Mm? Dividimos para multiplicar. Y de la casa iglesia, y ahora son dos casa iglesias. Se dividen dos casa iglesias, piden para multiplicarse, dejan de ser dos, son cuatro casa iglesias.
O si no se divide la casa iglesia, esa en especial o puntual, donde hay un líder y un ayudante, es probable que en otro sector se divida una casa iglesia y los pastores determinan que en esa división de esa casa iglesia es mucho más competente un ayudante de otra casa iglesia que lo sacamos porque ha crecido, hemos visto su madurez, hemos visto su gestión, lo tomamos y lo mandamos a una casa iglesia. Solo que junto con él también se determina un ayudante. Es decir, crece la iglesia, se divide las casas iglesias, crece el liderazgo, se van sumando los ayudantes y así nos vamos retroalimentando todos. Por ejemplo, que tenemos en la Biblia, Moisés, Josué, Eliseo, Elías con Eliseo, Pablo, Timoteo. ¿Mm? Cualidades son similares a la del líder, convertido verdaderamente a Cristo, lleno del Espíritu Santo, enseñable, puesto a aprender, debe estar siendo discipulado, dócil, dócil, prometido con la visión, debe ser un servidor de su líder, todo en el contexto de un carácter que ha sido procesado y formado por el Señor. ¿Mm? Sujeto a las autoridades espirituales, fieles a las tareas encomendadas por los pastores líderes. Filipenses 2, 19 y 20, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Estamos gente plena, gente llena, llena de Dios, gente confiable. Mándeme a Timoteo. No sé si me mandan a alguien más, va a cumplir, va a estar al nivel de las demandas que esta casa iglesia requiera y necesita. Son Timoteo, alguien que esté animado, alguien que sea apasionado, alguien. Estamos mandando gente en Chile a Osorno, eh, a Temuco, ahora se nos está abriendo Punta Arenas, mañana se nos va a abrir Puerto Montt, nos va a abrir Viña del Mar, Valparaíso, allí está San Felipe, Concepción. Chile es largo, ustedes me están escuchando, pero no solamente Chile es largo, las regiones donde estamos nosotros son amplias, ni hablar de Santiago, ni hablar del sur de Chile. Necesitamos, la mies es mucha, pero necesitamos gente que podamos decir, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, tanta distancia hay entre Timoteo y los demás, tanta distancia hay entre mi tal hermana, tal hermano y los demás. ¿Dónde están los demás? Una casa iglesia tiene 10, 15, 20 personas y, alguien no se anima a establecer su propia casa, iglesia, creyéndole al Señor, creyendo la visión. Las batallas no se ganan cuando llegamos el día de la casa iglesia y decimos la gente no quiere nada, la gente es indiferente. La gente siempre ha sido indiferente, siempre. La gente es anti Dios, la gente es anti Cristo. Nosotros somos lo distinto, nosotros somos lo diferente, nosotros somos los que irradiamos esa pasión, ese deseo de crecer, de multiplicarnos. ¿Mm? Valdivia nació con una casa iglesia, Santiago nació con una casa iglesia, Chiloé nació con una casa iglesia, Osorno está naciendo con una casa iglesia, eh, Temuco está naciendo con una casa iglesia, y lo mismo puede pasar en distintas ciudades. Habrá alguien que va a tener que recorrer kilómetros, va a tener que recorrer largas millas, tendrá que salir del verano, entrar al invierno, salir del invierno, entrar en la nieve, salir de la nieve. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Sacar nuestro registro, nuestro dinero allí en gasolina, recorrer muchos kilómetros, en la inversión que vamos a tener que hacer. Y aquel que no tenga tiempo seguramente va a decir, pastor, yo no tengo tiempo, ¿sabe? Yo tengo para que quienes vayan puedan tener para el combustible, puedan tener para los víveres. La obra del Señor tiene que continuar y
Dios nos ha escogido, al menos en el contexto de lo que es familia con propósito, a nosotros, ustedes, quienes me están viendo en esta jornada. Y terminando casi ya, relaciones casi iglesia con la iglesia local. ¿Qué relación existe entre la casa iglesia y la iglesia local? Vale decir, la célula que se está desempeñando, la casa iglesia que se está desempeñando X días en la semana versus el culto del día sábado o el día domingo, llamémosle la iglesia central. Todas las casas iglesias existentes en una localidad o comunidad son parte y son parte de y pertenecen a la iglesia local de esa localidad. Cada casa iglesia tiene su autoridad inmediata superior en los líderes generales de la casa iglesia local. Y de ellos recibe cuidado pastoral, las orientaciones, la dirección, las instrucciones, el apoyo, el respaldo, la corrección, la capacitación, la visión, la estrategia y la supervisión. Es lo que estamos haciendo en esta jornada. Además de esto, están los discipulados personalizados, las reuniones con los equipos que a menudo estamos sosteniendo. ¿Qué actitudes y disposiciones debe tener la iglesia o la casa iglesia hacia la iglesia local y sus líderes? La casa iglesia, a través de sus líderes y miembros, debe tener el mayor amor hacia la iglesia local. Parece algo muy simple lo que estamos leyendo, ¿m? El cariño a su iglesia local y hacia sus pastores. Lo dije en la primera clase, se los voy a repetir. Siempre es un riesgo trabajar con células, siempre está la posibilidad que alguien, un líder, hombre o mujer, tenga germen de división. Yo también puedo pastorear, yo también puedo dirigir. ¿Y sabes cuándo empieza esas primeras semillas? Cuando la casa iglesia comienza a ser autónoma. Ya lo que estás haciendo en la casa iglesia no interpreta lo que está ocurriendo en la iglesia o en la iglesia local. Todo nace en la iglesia local. Aquí está representada en mi persona el pastorado. Estoy dando las direcciones, estoy dando las instrucciones. Esto es lo que hay que hacer. El, cuando Dios le dice a Josué, mira, eh, parafraseando, le dice, Moisés hizo algo que no debió haber hecho, escogió hombres, espías, pero tú haz algo distinto, que tengan tu espíritu. Todo lo que tenga que ver en el ámbito de iglesia es espíritu. ¿Mm? La visión es un espíritu. Y lo que nazca de acá, del corazón, del espíritu, en cuanto a visión de su pastor, es lo que se va masificando a los demás. A esto Dios nos llamó. Y eso es lo que tienes que llevar y lo que tienes que representar en la casa iglesia. Cuando la persona empieza y dice, no, yo no voy a enseñar lo que me están pasando, o yo no voy a, no es el caso, o no voy a cantar lo que se está cantando allá, y lo voy a hacer de otra manera, porque a mí Dios, y ya cuando empiezan las personas, a mí Dios me dijo otra cosa, ya, ya empezamos con problemas. Se trabaja así, y lo entiendo, la experiencia de antes me ha llevado que así entra el germen de división en Chile. Escúchenme los chilenos, por favor. Chile tiene el germen de división. Cada iglesia sale otra iglesia, de otra iglesia sale otra iglesia, estamos como estamos, tenemos esa naturaleza. Yo bendigo a la gente que lleva años trabajando con nosotros y son gente de equipo, no voy a dar nombres porque hay muchos, cuales amo, no solamente amo, también agradezco, pero por sobre todo respeto. ¿Mm? ¿Qué actitudes y disposiciones debe tener la iglesia, la casa iglesia hacia la iglesia local y sus líderes? Una pregunta. La casa iglesia, otra vez, quiero que me den un segundito acá porque se me... Vemos. La casa iglesia, a través de sus líderes y miembros, debe tener el mayor amor hacia la iglesia local.
líderes pastorales, que cuando alguien llegue a tu casa iglesia, e invitarle, hacerle saber que va a ir el día sábado, que va a ir el día domingo, que va a ir el día martes, no sé cuándo hay culto, indistintamente cuando haya una celebración, que tú lo vas a llevar a ese lugar y ellos van a experimentar algo glorioso. Y quienes estamos allí en ese día de culto, también yo he trabajado y no ha procesado la enseñanza, porque también está el que le vamos a recibir, le vamos a abrazar como nunca antes ellas o ellos han sido recibidos. Pregunto, ¿no es esa la característica y el espíritu de nuestra iglesia? Cuando alguien llega, el amor de los hermanos se irradia en ellos y es con eso lo que la gente en su gran mayoría se queda. Me amaron, me abrazaron, me recibieron bien. Además debe manifestar gozosas sujeciones. Los líderes, los ayudantes, toda sujeción, sumisión siempre es con gozo, en amor, obediencia pronta, comunión profunda y colaboración sin restricción. Por otra parte, los líderes de la casa iglesia deben detectar y destruir todo germen de murmuración, división o contienda entre las casas iglesia y la iglesia local. No estamos compitiendo qué casa iglesia tiene más gente, qué obrero es destacado, se destaca más que el otro, quién ministra, quién predica más. No, no, aquí hay algo que es integral. Lo que me ocurre a ti me ocurre a mí, tu bendición es mi bendición, tu gozo es mi gozo, tu dolor también es mi dolor. Otro punto, los informes semanales. La iglesia local mantendrá un registro semanal de todas las actividades que realiza y ejecuta la casa iglesia. Y eso lo vamos observando a través de los informes que se entregan semanalmente. La casa iglesia responsablemente entregará sus informes semanales en el tiempo requerido. Amén. Quiero que a continuación eh, vean un video, se los voy a poner, denme un minutito, por favor, y con ese video terminamos la clase de hoy para que después me puedan hacer preguntas. David, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vuelvo a hacerlo. Estaba ahí bien. No veo el video. Comparte de nuevo. O si quieres lo comparto yo. Ahí voy. Parto, básico, Sí, bien, compartir sonido. sí. Puede compartir. Ah, compartir, pero no veo el Ok. video. Es que tienes que apretar a compartir primero. Es que cerraste, es que cuando tú cerraste la presentación. Si quieres la abre o si quieres comparto yo, como te acomode. Hágalo tú mejor, hágalo tú, por favor. ¿Qué hago yo acá ahora? ¿Dejo de compartir? Sí, deja de compartir. Voy a compartir yo. ¿Me avisan ustedes cuando se vea? Se ve. Listo, David, ya se ve. Bien, y también les voy a pedir que me digan si se escucha, que lo hice muy rápido o no. Si es que se escucha el sonido ahora, ¿ok? Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les Sí, pregunté se escucha perfecto. Sí. qué me Gracias. pasaría a mí. Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Está muy despacio, David. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión? De nuevo más fuerte. Bien, creo que es el sonido que tiene el video, sí.
Solo voy a hacer una vez más compartiendo el video Lo- acá. cuando lo probamos lo escuchábamos bien. Estaban sentados los 22 de ellos y ¿Se escucha mejor ahí? Se estaban escucha igual. sentados los 22 de Ya, ellos. es que el sonido que tiene el video, no sé. David, ponlo Mm. nomás, dale todo el volumen y ponlo nomás, por favor. Ok. De nuevo, Ya, y si no se pueden puede. ahí silenciamos los micrófonos, también voy a silenciar el mío. Ahora no se escucha, No, David. Escucha, David, ahora no se escucha. no se escucha. No se escucha ahora. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, Ahí sí. atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí, pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó, les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Pastor, ya puede compartir. Amén. Quisiera que oremos al Señor para dar finalizada esta clase. Padre, gracias